No sé si te ha pasado que cuando estás conversando, cuando estás platicando con alguien, has tenido esta sensación de que la otra persona no está entendiendo absolutamente nada de lo que tratas de decir, debido a que lo que dices o los pensamientos que tratas de comunicar son muy intensos. Pues bueno, tal vez eso sintió Alejandro González Iñárritu cuando todos quedaron con cara de what the fuck, cuando los créditos de Bardo comenzaban a correr en la sala de cine. Bardo es una película de Alejandro González Iñárritu, este director que, pues, a mí me gusta mucho, soy muy fan de su trabajo, me gustan mucho sus películas. Ya hice un podcast hablando de Amores Perros, espero hablar también de Birdman, una de las películas que más me gusta de él. Hizo también Babel, ha hecho muchas películas, es conocido por ser amigo de Guillermo del Toro, por ser amigo de Alfonso Cuarón, por trabajar con Emmanuel Lubezki, uno de los mejores directores de fotografía. Pues ha sido multipremiado después de que ha trabajado ya con grandes personalidades del mundo del cine. Y bueno, la última película que estrenó fue Bardo, una película que ya lleva un par de años en Netflix. Se estrenó ahí en Netflix, también se estrenó en cines. Yo tuve la oportunidad de verla en cines y Bardo es una película como si tuvieses un sueño y ya ves que cuando sueñas, de repente el sueño empieza muy bien y luego se torna un poco oscuro y luego pasan cosas muy raras. Bardo es muy similar a un sueño, a un buen sueño y a un mal sueño, dependiendo la subjetividad con la que tú lo veas, dependiendo también lo que traigas tú adentro. Y bueno, por esa y por muchas razones más, hoy quiero hablar de Bardo, porque es una película que a mí de verdad me vuela la cabeza. Y antes, de nuevo, como siempre hago en cada uno de estos videos, te quiero invitar a que vayas a ver esta película en Netflix. Está en Netflix. em, y esa es otra cosa que te quiero comentar. A mí me vuelve loco el behind the scenes, el detrás de cámaras, el cómo se hace una película. Y yo, pues, soñaba mucho con ver el behind the scenes de Bardo, y pasó una cosa muy curiosa que quisiera que, no sé, si a alguien también le pasó, pues, me pueda poner en los comentarios, pues, si no fui el único. Uno de estos días, no recuerdo si fue esta semana o fue la semana pasada, pues entré a Netflix, acababa de ver Bardo y me salía pues en el para ti un documental que se llamaba El limbo detrás del bardo o El limbo del bardo, una cosa así. Le di clic y, pues, era nada más y nada menos que el behind the scenes de Bardo que llevaba tanto tiempo queriendo ver. Un behind the scenes que incluso ya estaba, pues, la sinopsis en IMDb, en la página de Movie, en muchos, pues, lugares ya estaba como que este behind the scenes, puesto para 2025 y no se sabía dónde se iba a estrenar. El caso es que le di clic y, me eché 20 minutos de aquel documental, un documental que duraba 1 hora y media, más o menos 1 hora 40, si no mal recuerdo. Y, pues, ya era muy tarde, ya era tarde, ya tenía sueño, ya me quería dormir, le puse pausa y dije: "Bueno, pues, mañana lo veo". Em y pues no terminé este documental. El caso es que al día siguiente, como a eso de las 6 de la tarde, me vuelvo a meter a Netflix para terminar de ver el behind the scenes de Bardo y pues ya no estaba disponible. Aparecía ahí que pronto se iba a poner pues otra vez este documental. Tenía ahí la campanita para avisarme cuándo lo iban a volver a poner. Pero, pues, fue muy raro, o sea, yo ya lo estaba viendo y ya estaba ahí, y de repente lo quitaron, de un día para otro lo quitaron, y al siguiente día ya ni siquiera aparecía, pues, la notificación o ya ves que cuando están por subir algún título, pues, lo ponen en próximamente, en te avisamos cuando se sube, que no sé qué, y pues ya ni eso estaba, y ya ni siquiera encontré información en ningún sitio de internet. Fue muy raro ver que, pues, ya ni siquiera eso. Entonces, coméntame si a alguien más le pasó, si
porque no sé, fue muy raro y de verdad tenía muchas, muchas ganas de ver el detrás de cámaras, el detrás de escenas de Bardo. Hay muchos aspectos técnicos que me vuelan la cabeza y, bueno, sin más, si no has visto Bardo, pues ve a verla antes de ver este episodio de este podcast, porque es una película 100% mexicana, es una película que habla, pues, de todo lo que pasa en nuestro país. Si bien es una película muy personal desde la mirada de Iñárritu, em, pues creo que vale simplemente la pena por ser una película mexicana. Y eso es una interrogante. ¿Qué películas son mexicanas y qué películas no? Por ejemplo, hay películas de Guillermo del Toro que no son mexicanas y creo que ni siquiera alguna película de Guillermo del Toro puede ser considerada mexicana, aunque sabemos que él le imprime, le da toda esta esencia mexicana, siendo él, pues, mexicano. em, Ninguna película habla, pues, de esta mexicanidad, ninguna película tiene como que esta manufactura mexicana, es decir, sí está hecha por nada más y por nada menos que Guillermo del Toro, pero no es una película mexicana. Entonces, déjame saber en los comentarios, em para ti, ¿qué es una película mexicana? ¿Cuándo puede ser considerada una película mexicana? Y yo considero que Bardo es una película mexicana porque está actuada por actores mexicanos, está dirigida por un mexicano, escrita por un mexicano, es una producción que se filmó en nuestro país. De hecho, eso es algo que me encanta de la película, las locaciones. Em, Perdón. Me gusta mucho el centro de la Ciudad de México. Me encanta, me vuelve loco. Creo que ninguna película ha sabido, pues, retratar contemporáneamente algunas locaciones, algunos sitios históricos, algunos sitios tan emblemáticos de la Ciudad de México, y esto es algo que Iñárritu ha sabido hacer muy bien, y ya lo veíamos desde su ópera prima, Amores Perros. Es decir, en ningún momento de Amores Perros sale el Ángel de la Independencia, en ningún momento sale el Monumento a la Revolución, ni el Zócalo, ni ninguno de estos lugares emblemáticos, y sabes que son las calles de la Ciudad de México porque tiene esta sensación de estar en las calles por todo lo visual, por todos los sonidos que hay en la Ciudad de México. Em, y esto de nuevo pasa mucho en Bardo, y me parece bastante impresionante que siendo Iñárritu, pues, un director ya de mundo, un director ya, pues, internacionalizado, digámoslo así, un director, pues, ya más del lado de Hollywood que de este lado, no ha perdido como que esa esencia. Y es que déjame decirte que en aquellos días en los cuales salió Bardo, pues, muchos la tacharon de pretenciosa, y la verdad es que Bardo, pues sí es pretenciosa, pero déjame decirte que yo prefiero la visión de un autor, sentir esa esencia viva, sentir esa esencia natural sin ningún tipo de filtros, sin ningún tipo de contención, voy a decirlo así, que algo deslactosado, que algo pasado por mil y un filtros, porque eso es algo que me gusta que ha hecho Netflix y que hacen algunas plataformas. Es decir, a los directores, a los realizadores les dan un presupuesto estúpidamente cañón, eh, muy, muy elevado para hacer prácticamente lo que ellos quieran y hacen lo que ellos quieran, y eso como realizador, pues, es el sueño, eso como director es el statement de lo que quisieras hacer tú con tu arte, de lo que quisieras dar tú a comunicar. Y vemos que, pues, ya lo han hecho los 3 amigos, ya lo hizo Cuarón con Roma, ya lo hizo Del Toro, ya hizo Frankenstein, hizo Pinocho, y ya lo hizo, Iñárritu con Bardo, em y hemos visto que, bueno, la más aceptada de estas 4 películas, pues, ha sido Pinocho, ¿no? Una película un poco, pues, más fácil de digerir, más fácil de tragar, pero que, sin embargo, muestra una visión muy, muy personal de aquel cuento del cual Del Toro se apropia. De nuevo, lo mismo hace con la novela de Mary Shelley, de la cual ya hice
de todas maneras un capítulo de este podcast. Si tú quieres saber lo que opino de Frankenstein de Del Toro, ve a ver ese capítulo de Cinecafé. Ya Cuarón lo hizo con Roma, mostrando una visión bastante personal. Y es esto, ¿no? Es este dilema de qué tan universal puede ser al contar algo personal. Y, pues, de nuevo, la manera de lograrlo no es el qué, sino el cómo. Y eso es lo que me gusta de cada uno de estos directores. Incluso también hemos visto que, lo hizo Martin Scorsese con El Irlandés, mostrando una visión bastante personal, mostrándolo a su modo, a su ritmo, igual con Killers of the Flower Moon, producida por Apple TV. Y, de nuevo, centrándonos un poquito más en Bardo, o centrando la atención en Bardo de Iñárritu, de nuevo producido por Netflix. Yo prefiero totalmente eso a algo pasado por un estudio, algo que, pues, no se siente como la esencia de su escritor, de su director, de su realizador. Y sí, o sea, de nuevo, la película creo que, porque yo en su momento, cuando la vi, de veras es que me encantó y me sigue gustando mucho la película, pero después de verla una y otra vez, después de analizarla, después de digerirla y después de que han pasado años, pues le empiezas a ver el hilo negro en las cositas. Hay cositas que esta última vez que vi Bardo, pues no me gustaron mucho. em, y de nuevo, o sea, es que la película incomoda, la película es, a su manera protesta, a su manera, critica. Y eso es lo que, de nuevo, más me gusta de Bardo. Y, antes de pasar a ello, porque algo que quiero hacer, para este capítulo de Cine Café es contarte la película o decirte lo que opino en algunas frases. Esto es Bardo en 8 frases. Y antes de comenzar con esas 8 frases de la película, em, te quiero comentar un poco de aquellas cosas que esta vez siento que le sobraron a la peli. Eh, de nuevo, o sea, yo no soy ningún crítico, yo no soy ningún, pues sí, ningún crítico, yo solamente soy un tipo que pone su cámara y se pone a hablar de las cosas que le gustan. Em, y bueno, esta última vez, si yo le pudiera quitar algo a esta película, ahora de nuevo sería la escena principal o lo único que lo que no estoy cómodo y para este punto del video ya no hace falta decir que aguas con los spoilers, pero aguas con los spoilers. Mm, eh, Hay una cosa que yo quitaría de Bardo y es esta escena, una escena muy bien hecha, muy bien planteada. De nuevo, una escena que incomoda, pero le sobra el cordón umbilical, le sobra. Pues sí, este prop del cordón umbilical que mide como 10 metros y que lo cortan ahí con unas tijeras, o sea, pues se me hace totalmente innecesario. Esta vez, pues no me gustó, yo se lo hubiese cortado. Y también hay otra cosa que, no me gustó, pero ahorita no me acuerdo, se me fue. Entonces, a ver si me acuerdo al rato. Y eso es lo único que quitaría de la película, porque, me gusta también mucho que, de nuevo, es una película en donde se muestran muchas locaciones mexicanas, muchas locaciones que nosotros, ubicamos muy bien. Una de ellas, de nuevo, el Zócalo, y tiene como que esta sensación fantasmagórica, a pesar de que cuando Iñárritu se pone en los zapatos de Silverio, que es él mismo, el centro se siente como una ciudad donde no hay nadie, pero que está llena de voces, que está llena de ecos. Y pues por todo lo que ha pasado, cuántas batallas, cuánta gente muerta ahí, cuántas personas y el bullicio de aquella ciudad. eh, Además, haciendo una crítica a los desaparecidos, que es como estar y no estar, y que lo peor de no estar es esa sensación de no sabes si aquella persona volverá a estar.
No sé, es de nuevo esa sensación. A mí me da mucho esa sensación de ver Bardo y de hablar de Bardo, el no saber si me estoy dando a entender, ¿saben? Y es algo con lo que vivo todo el tiempo, pero sin más, voy a contarte aquellas 8 frases que yo puedo resaltar de esta película. Demasiado mexicano para hacerlo. Esa es una frase que evidentemente no está en la película, pero recuerdo que algo así tuiteó Alejandro González Iñárritu. Y es que sí, Bardo tiene mucho esta crítica de qué es mexicano y qué no es mexicano, y de por qué aquellas cosas mexicanas, a veces los mismos mexicanos no las aceptamos. Es decir, cuando alguien critica nuestro país, salemos a defenderlo con uñas y con dientes, con puñetazos, con discursos de odio en Internet, pero al mismo tiempo festejamos algunas de esas cosas de las cuales nos quejamos, es decir, la romantización de la pobreza, diciendo o haciendo un discurso como de que la humildad y que de que nuestras raíces, y al mismo tiempo no hacemos nada. Aquellos whitexicans que dicen, pues, el pobre es pobre porque quiere, porque no trabaja. Y es que, como de nuevo lo dice González Iñárritu en la película, Bardo no es un país México no es un país pobre, es un país desigual. Y si te pones a pensarlo así, pues es cierto, pero como que, ¿qué hace aquella gente que no es pobre por acabar con aquella desigualdad? Eh, a veces creo que atrapados en aquella burbuja somos incapaces de ver aquellas cosas que causan un malestar en el país, pero que cuando nos damos cuenta de aquellas cosas por nuestras propias condiciones o por aquella misma hegemonía con la cual hemos sido educados, una educación que básicamente no ha tenido una reforma por más de, no sé, 80 años, digo, Vasconcelos, em, pues se ha perdido como que ese sentido de crítica o de autocrítica, y cuando alguien se pone a hacer una crítica y o una autocrítica, de inmediato se siente como un ataque, plagado o un ataque, difuminado por lo que tal vez solamente sea un sesgo de confirmación. Así, todo lo que acabo de decir en esta frase, así se siente Bardo. La siguiente: "Solo los mexicanos somos capaces de convertir una vergonzosa derrota en una mítica victoria". Y sí, ¿cuántas de esas, em, derrotas las transformamos como míticas victorias? Esta frase aparece en una de las primeras escenas cuando el embajador de Estados Unidos viene al castillo de Chapultepec, y esto es algo que me gusta mucho de Bartok, que juegue con la narrativa, que juegue con la literalidad y la metáfora, no solo del guión, sino también de las imágenes que vemos. Me parece que hacerlo en este ultra gran angular, eh, pues es una decisión bastante buena, porque te da como que esta sensación de nuevo, de estar inmerso, y es que las películas de Iñárritu son películas que se sienten muy, muy inmersivas, em, y de nuevo jugar como que con esta sensación de no sabes si, el protagonista está soñando o es la realidad. Al final de cuentas, esta realidad que te plantea es tan surreal como la realidad misma del país. Pero, a lo que voy es que aquí vemos que, Amazon quiere comprar Baja California, tiene el apoyo de los Estados Unidos, y en una de estas conversaciones que el protagonista, Silverio Gama, tiene con el embajador de Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos le dice: "Ah, pues vine para festejar el final, o vine para festejar el final de la guerra mexicoamericana". Y no fue una guerra, fue una invasión. Viene todo este discurso que tiene Silverio sobre los niños héroes, que al final no sabemos si de verdad pasó así, no sabemos si se aventó con la bandera, y todo está construido como si fuese un mito, como si fuese la Odisea, como si fuese, em
pues sí, algo como si formara parte de la mitología y, pues sí, forma parte de la, entre comillas, mitología mexicana, porque, em, cuando lo pones así en tela de juicio y cuando lo te pones a analizarlo, pues no hace mucho sentido de que se hayan aventado con la bandera y así. em y es que cuántas veces hacemos eso, cuántas veces se tergiversa, la información y hacer mártires por una causa. Es como lo que pasaba en El Caballero de la Noche de Christopher Nolan, cuando, pasa todo lo de Harvey Dent, y sabemos que es un villano, pero muere como un héroe, y al final Batman queda como el villano, o sea, algo así. Este episodio de Cinecafé va a estar muy pacheco, va a estar muy volado, muy fumado, al igual que Bardo, pero, de nuevo es algo que me gusta mucho y algo con lo que conecto demasiado, porque, de nuevo, prefiero mil veces que un autor dé su punto de vista sobre una o ciertas cosas en su arte, a que sea, pues, un arte lleno de, demasiados filtros. Em, México no es un país, es un estado mental. De nuevo, o sea, la narrativa, el guión de esta película, los todo lo que es, todo lo que es el lenguaje literal, pues, no debe ser tomado como literal, ¿no? Y sí, efectivamente, pues, México es un país, pero dentro de toda esta parafernalia que es el ser mexicano, el vivir en la capital del país, en cada, también uno de los estados, porque somos muy diferentes, por ejemplo, si tú estás hablando de la capital, o si tú estás hablando de un estado del norte, o si estás hablando de un estado costeño, podemos ver cómo toda esta cosmovisión mexicana forma parte de aquellos, pues, habitantes y cómo cada quien tiene en su imaginario colectivo lo que es el ser mexicano. Las personas se van, son las ideas las que se quedan, ¿no? Y muy cierto, ¿no? Cuando la idea de alguien, la idea de una persona deja de ser, o deja de, eh formar parte de aquella idea que tienes sobre alguna otra persona, ¿no? Y esto lo quiero relacionar, lo quiero, y de nuevo todo lo de la película y todo, eh, todo el arte. Estoy leyendo Esculpir el tiempo de Andrei Tarkovsky, uno de los libros más sonados, más comentados sobre el séptimo arte. En aquel libro, sí, Tarkovsky repasa su filmografía, pero también tiene varios cuestionamientos en cuanto al séptimo arte, en cuanto a qué hizo en su vida. Y puedo decir, sin temor a equivocarme, porque, pues, lo dice él mismo en el libro, y vemos esto en sus películas que, hay gente que nace poeta, hay gente que nace artista, y que esta poesía está plagada de espiritualidad. Y algo que dice Tarkovsky es que el arte, eh, debe ser intrínsecamente espiritual, que el arte, si es, pues, arte, debe de tener esta esencia espiritual en sí. ¿Y a qué se refiere con esto? Se refiere a todo aquello que no puede ser dicho con palabras, aquello que es, sensorial. Bardo es una película sensorial, una película llena de sensaciones, algo que Antonin Artaud, hace casi 100 años dijo que sería el cine de sensación y que sería el cine del futuro, el cine que estamos viviendo hoy en día. Y a mí me gusta esa tendencia, me gusta, conecto mucho con ese tipo de arte, con el cine y con el arte que te causan sensaciones, porque sí, o sea, métete a TikTok, métete a Instagram, lo efímero que es, em, lo poco espiritual, lo poco auténtico que lo sientes. Nos encasillamos, nos enfrascamos en trends, nos, perdemos en noticias, noticias que pasan tan efímeramente,
y que parecen ser que se repiten día con día en este constante como ciclo, y la cura para ese aburrimiento, la cura para esa monotonía, pues, pareciera o es el arte que está plagado, el arte que está, eh, el cual su médula espinal, pues, es la espiritualidad. Y creo que, Bardo es una película, pues, en la que el arte, en la que el pensamiento es, más que nada ese eje. Em Y de nuevo, no es que no se entienda una película, yo creo que hay 2 tipos de cine, el cine que es arte y el cine que es entretenimiento. Y con ello, pues no quiero tachar a ninguno ni a otro, porque piensa tú en el cine de entretenimiento. Dentro de ese cine de entretenimiento, pues puede haber películas como Shrek, ¿no? Que a todos nos gusta, que todos disfrutamos. Yo me muero de la risa con Shrek. Y pues está el otro lado, ¿no? El cine de arte, que es el cine, por ejemplo, de Kubrick. O sea, la verdad es que trata de ver Odisea en el espacio 2001. Trata de no ver tu celular, trata de no meterte a Instagram mientras estás viendo esta película absolutamente contemplativa, absolutamente filosófica, y pues no se trata de tachar a una ni la otra, sino que de disfrutar. Bardo es una de esas películas con las cuales tienes que dejarte ir, tienes que no ser, verosímil. Porque, de nuevo, ¿cuántas veces la verosimilitud en un sueño, pues, es, el eje del sueño? Para nada, porque es totalmente onírico, porque es totalmente, es totalmente se me fue la palabra, pero bueno, tal vez sepas o no a lo que me refiero. Eh, y hay una secuencia en Bardo que yo siento que es de las secuencias más bellas que a mí, de verdad me transmiten mucho después de no tener esta entrevista que él tiene con su colega de hace años, em, y que va a su casa y se lamenta un poco por aquel pasado, por aquello que no fue, por la metarealidad o la virtualidad de aquella metarealidad en la cual vivimos en las redes sociales. em, y tener como que toda esta crítica hacia lo que pasa ahí, se pone melancólico Siberio, y hay un monólogo, toda esa secuencia de todo ese monólogo, bueno, ni siquiera es un monólogo, es un diálogo que tiene él con su esposa, y luego esta secuencia de jugueteo que tienen los 2 que termina con el encuentro que tiene con su hijo, el cual le dice que está soñando y que si está soñando, que está soñando. Toda esa escena, la verdad, a mí me parece absolutamente bella. La oniricidad con la que juega ahí me cautiva. Y hay un diálogo que a mí me encanta. Me la paso buscando aprecio entre quienes me desprecian. Actúo sin pensar, buscando lo que deseo, pero cuando lo obtengo lo detesto y luego me avergüenzo de no haberlo deseado. Yo me he sentido así, la verdad, creo que es por eso por lo que conecto bastante. Y entre Iñárritu y yo, pues hay una línea de separación bastante grande. Pero cuando haces arte, cuando aspiras a hacer arte, y aun cuando no, cuando deseas algo y lo obtienes y te llegas a sentir así de ¿por qué lo tengo? Tal vez sea, como lo dice en la película, una falsa modestia, em, disfrazada de ese deseo que tienes por querer alcanzar algo, por lograr algo, em, no sé, es algo que incluso yo que te estoy comentando la película en este momento no alcanzo a comprender del todo y no alcanzo a poder explicarlo, pero es algo con lo que conecto bastante. A mi país no puedo entenderlo, solo puedo quererlo. Dependiendo, la época del año y dependiendo lo que pase, conecto bastante con esta frase o me siento totalmente en contra.
pero creo que si quieres algo, debes hacer el esfuerzo por entenderlo. Y si entiendes algo, es porque tal vez lo quieras. Yo creo que puedes entender algo sin el hecho de poder amarlo o de poder quererlo, pero en el caso de un país, en el caso de donde la política está totalmente, tergiversada, donde todo esto ocurre, pues, de manera bastante déspota, solamente puedes querer, pues, aquellas, ¿cómo decirlo? Aquellas raíces, no sé, y es que cuando te pones así, cuando te pones, filosófico, existencial, hablando de un país que amas, como Iñárritu, em, creo que comprendes eso, que no puedes, eh, tratar de entenderlo porque tal vez sea imposible, sino solamente quererlo. La memoria carece de verdad, solo tiene convicción emocional. Estoy cansado de decir lo que pienso y no lo que siento. Em Y eso es algo que yo he creído desde hace un mucho tiempo, eh, por el tema de la subjetividad del tiempo y de la memoria. Lo que un hecho pueda causar en alguien, esa reacción tal vez para ti pueda ser completamente diferente, e interpretar un hecho, eh, de ahí la frase, ¿no? No hay hechos, solo interpretaciones, el cómo interpretas una memoria, y si esta memoria, es totalmente fiel a cómo pasó aquel hecho. Em, y estoy bastante descontento con la luz en este video porque estoy grabando esto a las 5:20 de la tarde y ya se nota bastante oscuro este video, pero es de nuevo, ¿no? Y creo que por eso, es bastante importante, o por eso conecto bastante con lo que te decía hace rato del libro de Esculpir el tiempo de Tarkovsky, de Andrei Tarkovsky. El cine es básicamente tiempo impreso. Es lo que decía Tarkovsky en su libro, y de hecho, este libro en el título original se llama así, Tiempo impreso, no esculpir el tiempo. De hecho, la práctica, pues, artesana en un principio del cine analógico, pues, era esto, ¿no? El esculpir el tiempo, el cortar la cinta de película, el unirla. Ahora, pues sí es un poco diferente con el cine digital, pero se sigue teniendo este concepto de esculpir el tiempo, pero en el principio es eso, la imagen movimiento es capturar el tiempo, encapsular el tiempo, y cuando tú ves una película de los 60 es como viajar a otra época, es, es esta encapsulación del tiempo y por eso es que me vuela la cabeza tanto, pues, la imagen movimiento que es el cine, y tiene bastante correlación con esto, ¿no? Em, ¿Cómo piensas tú tus recuerdos? En cambio, a cómo están plasmados por imágenes en movimiento, que es el cine, y cómo puedes manipularlas con música, con edición, con mil y un cosas. Y algo que me gusta bastante, Eduardo, ya lo dije, pero lo voy a volver a decir otra vez, es cómo retrata la Ciudad de México con muchos de sus contrastes, con muchas de sus carencias, pues sí, de estos contrastes. En un momento de la película, Iñárritu dice: "Qué hermosa esta ciudad tan fea", y de repente la reacción que tiene su contraparte es como de: "Qué pretencioso, qué", eh, pues sí, porque si alcanzas a hacer una crítica de algo, pues te cae como que de inmediato, pues todo el discurso, ¿no? Y es como que qué poco autocríticos nos hemos vuelto y qué poca aceptación hay hacia este análisis de los contrastes. O sea, alguien publica una foto en la Roma, alguien publica una foto en la Condesa y, pues,
Es totalmente aesthetic, es totalmente, eh, visualmente está muy bien. Ahora vete a Iztapalapa y toma una foto a aquellos barrios, vete a Iztacalco, vete a aquellas zonas un poco o vete a aquellas zonas marginales de la Ciudad de México y decir que ahí radica la belleza, porque sí, ahí radica la belleza, pero es una belleza totalmente, diferente y algo que tal vez no es mexicano, ¿no? O sea, todos estos espacios agringados, todos estos espacios, no sé, queriéndose parecer a los de Europa, a lo francés, a lo italiano, todos estos nuevos espacios que hay en aquellas colonias whitexicanizadas, em, date una vuelta por el transporte público, y verás que es un caos, pero hay páginas en Instagram y no es, o sea, cero hate a aquellas páginas de Instagram que ponen frases bonitas del metro de la Ciudad de México, que ponen incluso poemas. Sí, fotografiadas espectacularmente, pero que no retratan ese malestar del transporte público, de que el metro se caiga a cada rato, se incendie, se queme, se pare, de lo feo que es, pues, el transporte público y el tráfico, pero dentro de nuevo toda esa parafernalia hay un cierto tipo de romantización y también de belleza, porque si no hubiese belleza, no habría como que romantización. En fin, y creo que hablar de Bardo es hablar del México contemporáneo. Hablar de Bardo también es hablar sobre aquella crítica hacia nuestro pasado. Cabe resaltar esta conversación que tiene con Cortés. Cortés, citando a Octavio Paz sobre los, dioses caídos de Tenochtitlán y todo ello, de nuevo haciendo esta crítica, em no tratando de polarizar uno u otra cosa, sino simplemente o sí, o polarizándolo totalmente, em, y de nuevo, Bardo es este viaje psicodélico, onírico, surreal a través del México contemporáneo y de aquel México, plantado en el imaginario colectivo. Me encanta esta película, podría pasármela hablando horas y horas, eh, pero lo importante, creo yo, es que tú sientas la película por ti mismo, que no te la platique alguien más, que no te quedes con aquellas críticas que hay en Internet, ya sean buenas, malas, que no te quedes con esta crítica, sino que tú mismo o tú misma experimentes esta película, pues si eres mexicana, si eres mexicano, algo te va a dejar Bardo. Déjame saber en los comentarios qué te parece esta película, si estás de acuerdo, por qué. em, Sientes que tal vez es pretencioso, si sientes que tal vez no lo es y que es una película poco, valorada. Yo pienso que es una película infravalorada y que tal vez en un futuro, pues, pueda tener un público que la sepa apreciar y, de nuevo, podría estar hablando aquí horas. No quise hablar tanto de la película sino más bien del discurso que da y de la reinterpretación o de la sobreinterpretación, que es algo que yo siento que las verdaderas piezas de arte dan hacia los espectadores. Y bueno, eso es lo que yo pienso de Bardo y esto es Cine Café. Em, la semana pasada no pude pues, subir video, pero también déjame saber en los comentarios de qué película quisieras que hable. Hay varias películas que se están por estrenarse. Una de ellas, la cual tengo muchas ganas de ver, es Novelback de Richard Linklater, una película sobre, pues, la ópera prima de nadie más y nada menos que Jean-Luc Godard. Ya no la pude ver en la Cineteca porque estuvo 2 3 días y casualmente esos días no me metí a redes y ya no vi que la estaban poniendo ahí, después me enteré, pero vi que la van a estrenar nuevamente.
De veras, estoy muy, muy emocionado por Novelback de Richard Linklater, pero déjame saber en los comentarios de qué otra película quisieras que hable, porque pues ya se está acabando el año y no hay muchos estrenos así importantes y también se me está yendo la luz. Así que esto es Cine Café. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.